Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Combates por Willax. Evidentemente que hoy día vamos a hablar de este tema de la inseguridad ciudadana, de la declaratoria de emergencia, del terrorismo urbano, pero la idea es comparar lo que pasó en su momento en el Perú con lo que está pasando ahora. Y le vamos a dar unas cifras de espanto, de espanto. Y lo vamos a tratar eso en el detalle del tema del terrorismo urbano en la segunda parte del programa con el congresista Riyardo. Pero para que se entienda la complejidad del problema hay que nutrirnos de la historia. Y la historia reciente te dice, aunque la gente no lo quiere entender, que Sendero capturó el poder en el Perú. Ha tenido una cuota importante de poder en el Perú. Porque Sendero logra infiltrar un sindicato como el SUTEP, con el CONARE-SUTEP, con el FOBADEF, ¿no es cierto? Y diversas formas y logran poner en una plancha presidencial a un fantoche, un pobre idiota, que representaba los intereses de la parte más oscura de la historia del Perú, que era Sendero Luminoso. Se llamaba Pedro Castillo, con complicidad de Vladimir Cerrón. Pero recordemos quién era la tercera de la fórmula. Ese es importante que se entienda. Entonces, la caída de Castillo no solamente salva, ahora la gente lo ve como que nos iba a ir mal económicamente. No. La llegada de Castillo al poder ha sido el momento de repente más peligroso de la historia del Perú, porque lo que no logró Abimael lo iba a lograr él, ¿ya? Capturando el poder con gente como Iber Maraví, como gente, ¿no es cierto?, como Béjar, y poniendo prefectos y subprefectos vinculados a Sendero Luminoso en todo el Perú. Iban a captar dinero del Guayaga, iban a solivantar gente en diversas marchas. Ya les he comentado, si la Operación Patriota no hubiera sido tan exitosa, hubieran tenido mucho más dinero para levantar al Perú. Y hubiera habido una desgracia en el Perú una vez que les ligaba un golpe de Estado por el cual se habían preparado, y por información errónea Castillo pensó que iba a tener mucho más apoyo. Digo esto porque Castillo, la gente no lo termina de entender, está obnubilado. O sea, Castillo todavía no termina de entender su problema, y Castillo sigue presentando habeas corpus y sigue pidiendo que le anulen pruebas. En su mente él no logra entender lo que le ha pasado, porque es una persona de escaso intelecto. Pero ojo, él tiene seguidores también de escaso intelecto y otros que no lo son tanto. Otros que sí se dan cuenta del fenómeno, que están buscando cómo volver a asestar un golpe a la democracia, ¿no es cierto?, utilizando la imagen de él como un pobrecito, el cual ha sido relegado, ¿no? Por eso intentan hacer algunos levantamientos, como el que han intentado hacer en el interior del país en la semana antepasada, fallido ciertamente. Y por eso Castillo sigue pataleando, porque en la cabeza a él le dicen que tiene una posibilidad mínima de salir, sea internacional o nacionalmente. Veamos este video en donde él sigue argumentando cosas que a usted le parecen absurdas, pero no lo vea desde su punto de vista. Intente, aunque sea por 1 minuto o 1 minuto 18 segundos, de pensar como piensa o siente Castillo. Escuchemos. Gracias, señor magistrado. ¿Quién habla es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones? Señor magistrado, cuando yo decido conducir a mi familia a la Embajada de México, decido irme en el mismo cofre, en la misma movilidad del presidente de la República, pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando le pregunto a mi seguridad, baja de la movilidad, le digo, ¿qué cosa está pasando? Luego regresa y dice, hay una orden para conducirle a la prefectura. Dígame, señor magistrado, ¿eso no es un secuestro? Ya sé que a priori usted dice, no, qué estúpido, qué idiota. A ver, en la cabeza del tipo no se estaba fugando. Se estaba fugando en términos reales. Él se estaba queriendo ir él a la embajada porque había fracasado. Ya le habían dicho que había fracasado su golpe. Todavía no se sabe todos los pormenores, ¿no es cierto? Esa reunión de Bobbio con los generales, la intervención de Cresta, el cómo en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas voltean a la policía, que es la que dio el golpe anterior, ¿no es cierto? Pero en la cabeza de este señor, él tiene que seguir argumentando eso porque no le queda otra, ¿no es cierto? Y además es también un instrumento de presión a los que están libres, porque todavía no se sabe todos los detalles del golpe. Entonces, entendamos que dentro del carro estaba Aníbal Torres. Aníbal Torres está libre. Que Aníbal Torres era el que quería a su sargento. La esposa está libre.
Sánchez ha estado en México. Lo más probable es que Sánchez, el hombre de Zarratea, se ha reunido con la esposa de él y está tramitando asilo en su momento y le deben haber dicho que esto no funciona, por eso se ha querido a Estados Unidos. Él sigue teniendo fuerza con AMLO. Esas son las realidades que a ustedes les cuesta seguramente entender porque creen que el problema ya pasó y el problema no ha pasado. Les voy a poner otro ejemplo. Roberto Sánchez, de Juntos por el Empleo, JPP, ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo. Este tipo ni de turismo ni de comercio exterior sabe lo más mínimo e indispensable. Pero ha sido ministro y ha estado en varios consejos de ministros, junto con Pedro Castillo y Dina Boluarte. Y este señor ha sido parte del golpe de Estado, solo que se ha salvado porque tiene un hijo chiquito y tiene arraigo familiar. Pero fíjese lo que sale a él a empujar. Sale y pide, con osadía para algunos, la renuncia de Otárola. Entonces, claro, en este momento dicen, no le des voz a este loquito. Yo le voy a explicar una cosa. Vamos a hablar ahora del plan Boluarte, si es que existe y si funciona. Pero tenemos tres problemas reales en el Perú. El tema de la inseguridad ciudadana, del cual vamos a hablar largamente. El tema de la carestía económica, que es una realidad. La recesión es una realidad, leve recesión. Y ahorita nomás va a venir el fenómeno del niño. Entonces, si la Boluarte no se pone las pilas y deja de pensar que es la presidenta de Suiza, porque si de Estados Unidos, y yo le escuchaba decir yo soy suizo, ¿no? De repente yo estoy en Suiza, porque la señora estaba tranquila. Y Otárola, que tiene respuestas fabulosas, Otárola tiene una muy buena respuesta para cada pregunta que usted se le imagina, y siempre cae parado, como un gato, ¿no es cierto? Pero una cosa es pisar la pelota y otra cosa es ser sutil. Entonces, fíjense cómo este señor, y lo hace con conocimiento de causa, pide la renuncia a Otárola. Y mire las razones que esgrime. Veamos. Hacer un enroque entre carteras ministeriales, no. La situación política, económica del país amerita la renuncia del premier señor Otárola. Eso es lo que corresponde, porque no está a la altura de resolver nada, ni siquiera la confianza o desconfianza del sistema económico, ni siquiera la emergencia por el niño costero, el niño global, ni siquiera para dar cuenta al país y al mundo de los hechos flagrantes y lesivos a los derechos humanos de muchos peruanos que también necesitan y demandan justicia. Y eso no está a la altura ya de este gobierno. ¿A qué se está refiriendo? A los muertos de diciembre y a los muertos de enero. Porque recordemos que este tipo quería que funcione el golpe. Y para el golpe funcione, tenía que funcionar el cierre del Congreso, ¿no es cierto? El cierre del Congreso físicamente hablando, que no ingresen los congresistas, y la gente que venga a la calle. Le falló ambas cosas, ¿no? Ni los militares se sumaron al cierre del Congreso, ni la policía se sumó al cierre del Congreso. Recordemos que con Vizcarra la policía sí se puso del lado de Vizcarra y cerró el Congreso físicamente con rejas. Y lo que ellos querían es que salga gente a la calle, porque la plata donde se bombea el dinero para cualquiera de estos actos se llama BRAEM, se llama narcoterrorismo. Eso, por suerte para nosotros, no estaba tan desarrollado ni tan concatenado en la época de Abimael Guzmán. Un poco que Poblay intentó hacerlo eso, de que tener un fuerte financiamiento senderista. No era el caso de Abimael Guzmán. No tuvieron esa cantidad de narcodólares que los nutriera. Es más, les digo, y lo vamos a conversar con el general Valle en unos minutitos, parte de su manera de ganar billete era con la Academia de Fachada César Vallejo, que era una academia de matemáticas, ¿no es cierto? Para tener algo de billete. Si Abimael Guzmán hubiera tenido el billetazo que existe ahora del narcotráfico, tal ilegal, trata de personas, minería ilegal, hubieran ganado. General Bahía, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Philip. Muchas gracias por la invitación. Explíquele un poquito a la gente cómo se financiaba Sendero, porque vamos a hablar ahora de una parte todavía inédita de la captura de Abimael. ¿Cómo se financiaba Sendero? Tú lo has dicho, Philip, no había mucha relación con el tráfico ilícito de drogas en esa época porque no había mucho movimiento, pero sí después de que la captura y que el camarada Artemio agarra el Guayaga, se centra en el Guayaga, ahí sí había participación de lo que es el tráfico de drogas. Pero sin embargo, de acuerdo a los hechos sucedidos antes de la captura, lógicamente, la Academia César Vallejo era la que financiaba con
20.000, 30.000 dólares mensuales. Entonces ahí se captaba a la gente. Y a los muchachos que le veían condiciones eran, digamos, jalados, eran, digamos, convencidos para integrar el partido. Eso era como un semillero también. Y gracias a Dios, pues encontramos... Estaba la Asociación de Artistas Populares, Socorro Popular en su momento también hacía apoyadas, gincanas. O sea, ellos intentaban ganarse a la gente, pero claro, eso para ellos era una situación de exposición. Ese trabajo político, ideológico que hacían dentro de, digamos, de esa masa. Entonces ellos tenían que saber gente que estaba más o menos ideología. No era tan fácil captar, no había tanta plata. Exactamente. Pero Abimael Guzmán, si hubiera tenido cerca, por dar un ejemplo, a Víctor Quispe Palomino en plena bonanza, porque no son contemporáneos, hay 25 años de diferencia, otra cosa hubiera sido. Lógicamente, claro. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hay Operación Patriota? Si los Quispe Palomino logran captar dinero, a darle a estas organizaciones de fachada, con Aresutep, Modep, Fubadep, en fin, la Asociación de Deudos del Terrorismo, lo que usted quiera, y le hubiera metido plata a las protestas. ¿Qué es lo que pedía y quería Castillo en cada uno de sus consejos ministros descentralizados en voz y figura de Aníbal Torres? Mucha gente salió a decir que la Operación Patriota no había sido un éxito, pero fue todo lo contrario. Porque con la Operación Patriota se llega al corazón del BRAE. Y ese golpe que se le da a camarada José sirve de una u otra manera porque camarada José huya de las zonas y le han respirado digamos, en la nuca. Entonces, esa situación hubiera sido, digamos, un poco, según hipótesis, hubiera sido un poco más grave. No un poco, sino bastante grave que el dinero del tráfico ilícito de drogas, que como sí lo vimos, por ejemplo, en el caso del Fredepa en Ayacucho, ¿no? Ahí sí se vio la evidencia de que había participado el tráfico ilícito de drogas, inclusive a través de la captación de llamadas telefónicas, ¿no? Que se hizo en la investigación que hizo la DIRCOT en su oportunidad. A ver, vamos a tratar un tema que es muy raramente tratado, que es el papel del gobierno de Fujimori en la captura directa de Abimael Guzmán, porque el GEIN era un organismo encapsulado. Hay gente que dice Fujimori estaba pescando, no sabía nada. O el gobierno de Fujimori no dio plata, cosa que es mentira, porque Boloña y Fujimori dan dinero, cantidades muy pequeñas, eran 20.000, 25.000 dólares. Yo hubo dinero que pone la embajada americana. Sí, la CIA. Y no solamente ponen dinero, sino ponen parece un gran capacitador. Exactamente, sí. Usted nos puede comentar a grandes rasgos, porque vamos a hacer una nota de qué tan importante fue el apoyo económico del gobierno de Fujimori al GEIN, porque tampoco preguntaban mucho, no. Daban el dinero y confiaban en que desempeñen bien sus servicios, y no todos lo desempeñaron bien. Pero de la capacitación tecnológica, ¿qué hicieron los gringos con la gente del GEIN? Mire, cuando los organismos extranjeros vienen al Perú, lo primero que buscan es confianza, lo primero que buscan es sinceridad y en el trabajo diario que se hacía. Encontraron a un GEIN comandado por 3 líderes importantes, en este caso Jiménez Vaca y Miyashiro, y ellos son los que, digamos, tenían un planeamiento, tenían una estrategia y sabían bien cuáles eran los objetivos. Y es por eso que vienen las embajadas y en este caso la Embajada de Estados Unidos para colaborar con, digamos, con el Grupo Especial de Inteligencia. ¿Por qué? Porque veían que era un grupo cerrado, como tú lo has dicho, un grupo que estaba trabajando en base a ideales, en base a objetivos claros, y eso es lo que, digamos, propició que ese apoyo sirviera. ¿Sirviera en qué? Porque no solamente el grupo se hizo de la noche a la mañana, tuvo que capacitarse, tuvo que leer los documentos que incautaban, y eso, digamos, la capacitación permanente en cuanto a lo importante de hacer obices. ¿Cómo hacer un obice, por ejemplo? Observación, vigilancia, seguimiento y escucha. Exactamente. Ahora, hay una particularidad acá, ¿no?, que confluye. Abimael Guzmán vivió engañado pensando que eran mucho más los miembros del Ejército Guerrero Popular. Abimael Guzmán pensaba que había millones de personas atrás de él y que ya estaba facultado el equilibrio y que él tenía que venir del campo de la ciudad. Así es. Mientras que los gringos subestimaron el poder destructor. Los gringos nunca pensaron que iba a llegar a tal nivel de destrucción Sendero y que iban a copar 30, 40% del Perú o a destruir de una manera tan eficiente la confianza en las inversiones vía destrozar las famosas torres. Hasta una canción porque cuando los tipos lo que hacían era derrumbar la torre, dejaban sin luz ciudades enteras y amenazaban, nunca lo lograron, envenenar el agua de la Tarjea. Así es.
Entonces, cuando los gringos se dan cuenta de que realmente es un peligro, ¿no es cierto?, recién deciden ellos entrar. Y los gringos, si bien es cierto, ponen capacitación, y lo vamos a ver en la nota, y billete, la calidad de investigación peruana es algo que los gringos los dejó absortos, porque no tenemos la tecnología que ellos tienen, pero teníamos la sagacidad. Por eso es tan importante el día de hoy que los policías se capaciten, qué duda cabe, general. Pero la calle, la universidad de la vida, ¿no es cierto?, no se consigue con un máster. Veamos la nota, que es de verdad inédita y muy interesante. ¿Qué tuvo que ver la CIA en la captura de Abimael Guzmán? ¿Por qué el gran público peruano nunca ha sabido que fue la CIA un actor preponderante en la captura de Abimael Guzmán? Si se lo muere, esto quedan los demás. ¿Cómo así fue que la CIA americana y un llamativo personaje apodado Superman tuvieron un lugar destacado en la caída del líder terrorista de Sendero Luminoso? El último enlace que hemos tenido era el conocido como Superman. Antes que eso habíamos tenido otros, ¿no? Cada año se relevaba. Superman porque era parecido al actor de esta serie, ¿no? Superman era el apodo que miembros del GEIN le habían puesto a un agente estadounidense que servía como contacto con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA. Y tanto fue el aporte de la CIA que ésta financió varias de las necesidades que tenía el grupo de inteligencia peruano. También nos conseguían equipos como informáticos, computadoras y sobre todo el apoyo que nos daban mensualmente, ¿no? Que era una ayuda no tan sustantiva, pero que nos servía para algo. Durante meses, Superman y el personal traído a Perú por la CIA habían entrenado, equipado, financiado y dejado listos a nuestros agentes en la guerra contra el terrorismo. Tal fue el aporte que se dice que el gobierno de Estados Unidos se enteró de la captura de Abimael Guzmán incluso antes que esta noticia llegase a oídos de Alberto Fujimori. Porque cuando me avisan que había caído el cachetón, yo estaba en la fortaleza, que era la ININCRE ahora, en el tercer piso, ¿no? Y ahí estaba el gringo, pues el Superman. Entonces, cuando dicen cayó el cachetón, el gringo agarró su teléfono y llamó, pues no sé a dónde habrá llamado, de tal manera que Bush, el padre, fue el primero que se enteró de la caída de Abimael Guzmán. Mucho se ha dicho sobre la estrecha relación del asesor presidencial Vladimiro Montesinos con la CIA. Sin embargo, ¿supo el doc de todos los entretelones tras la captura del sanguinario Guzmán? En el año 2000, el prestigioso diario The Washington Post publicó un extenso informe que otros familiarizados con el operativo de inteligencia que permitió llevar a la cárcel al más grande sanguinario del país, confirmaron: Montesinos poco o nada sabía del trabajo silencioso que se venía haciendo. Lo que había pasado es que Montesinos quería tomar control y dominio de la discoteca, y el GEIN era una muralla, pues no permitía eso. Además, nosotros éramos autónomos, tomábamos decisiones y no consultábamos ni le decíamos a los generales, ¿no? Que hay el éxito de nuestras operaciones. La mayor prueba del distanciamiento y hasta recelo que existía de Montesinos con los policías del GEIN entrenados por la CIA se traduciría pocos años después con la disolución de esta unidad de inteligencia encargada de capturar al líder de Sendero Luminoso. Yo me di cuenta de eso. Entonces yo hablé con el general, le digo, mire, mi general, le digo, con mucho respeto, porque también era de la FIP. Yo sé que no armonizamos los dos, le digo, y podemos terminar mal en esto, ¿no? Ya yo me retiro, yo sé que usted ha venido con la intención de sacarme. Lo que había pasado es que Montesinos quería tomar control y dominio de la discoteca. Cuando en el año 1990 Benedicto Jiménez pidió formar una unidad para atrapar a Abimael Guzmán usando las clásicas prácticas
detectivescas y evitando a toda costa las torturas. Hubo muchos escépticos que no creyeron en él. Ni siquiera en Benedicto creyó la CIA. Ellos primero no creían en nosotros porque éramos un grupo de policías y de acuerdo a lo que ellos pensaban, ellos apoyan al grupo de inteligencia. Entonces decían, no, ustedes no son un grupo de inteligencia, son policías. Hasta que demostramos que también hacíamos inteligencia, recién se convencieron y comenzaron a apoyarnos. Con el avance de las investigaciones, también aumentó el interés de la CIA. En ese entonces, el presidente estadounidense era George Bush y buscaban evitar el avance del comunismo en el continente. Los oficiales de CIA mostraron a los detectives cómo analizar, hacer referencias cruzadas y clasificar documentos. También enseñaron a los detectives a llevar a cabo la vigilancia disfrazada. Implementaron además el equipo con equipos de espionaje, cámaras de teleobjetivo, dispositivos de escucha, gafas de visión nocturna y hasta una cámara de video que se podía ocultar en un maletín. Hay una mujer que se llevaba un carro blanco grandazo de esos antiguos y está yendo con dirección a Quito. Esta es la historia secreta de cómo la CIA tuvo un rol fundamental en la captura del sanguinario Abimael Guzmán. Un detalle que hoy es preciso volver a recordar. Nadie lo toca. A ver, varios temas, ¿no? Cuando llegan los policías y patean la puerta y entran, se cae Miyashiro, esa parte de la historia se sabe, Morán lo encañona, se le pasa la imagen de su amigo muerto. Pero Abimael Guzmán no sabía quiénes eran. ¿Quiénes son ustedes? Y pensaban que lo iban a matar, incluso. Y además Abimael pensaba que era un grupo paramilitar o algo parecido que lo iba a matar porque estaban de civiles. ¿No es cierto? Y estaban de civiles porque eran encubiertos, lo que llaman los gringos undercover. Pero hay otra cosa que el común de la gente no recuerda o no conoce. George Bush padre, que en ese momento era presidente de Estados Unidos, su trabajo anterior es que él había sido el número 1 de la CIA. ¿Correcto? Y si bien Vladimiro Montesinos había sido un doble agente, Vladimiro Montesinos chocaba con la DEA. Por eso cuando viene Barry McCaffrey, lo mira a Montesinos como diciendo, tú me quieres malograr mi Plan Colombia. El Waterloo de Montesinos se llama Plan Colombia. Cuando Montesinos intenta llevar armas de Jordania hacia las FARC, los gringos dicen, hasta acá llegaste. Porque los gringos son compartimentados. Una cosa es la CIA, otra cosa es la DEA, otra cosa es el Departamento de Estado. Pero lo que sí se dieron cuenta todos es que Abimael Guzmán podía ganar. Así es. Por eso que le apoyo. Podía ganar militarmente y podía ganar el poder. Entonces, por eso es importante darse cuenta que cuando Abimael Guzmán ese día dice, esto es un recodo en el camino, eso es verdad. Y de repente ahora los senderistas se están organizando mejor que al principio de los 80, general. Es otra estrategia. Han cambiado de estrategia, exactamente. Porque tienen los organismos generados. Así es. Porque ya no hablan de guerra popular, sino de conflicto, violencia política. Violencia política. Conflicto armado interno. Y ellos ahora se hacen llamar protestantes sociales o luchadores sociales. Que es querer tomar un aeropuerto. Y eso es lo que confunde a la juventud especialmente, ¿no? Ellos tomaban cuéntele general cuando tomaban comisarías en Ayacucho. ¿Qué implicaba tomar una comisaría? El hecho de pelear es derrotar el poder establecido por la democracia. Y entonces ellos ponían sus autoridades. Y ahí es donde expresaba, digamos, el hecho de crear comités populares, claro. El hecho de crear, digamos, nombrar comisarios, nombrar autoridades. Se perdía todo el poder de parte del Estado y ellos ingresaban. ¿No? ¿Para qué? Para ir formando poco a poco las células, ¿no? Era una zona liberada. Exactamente. ¿Qué cosa hemos visto en diciembre y en enero? Cuando van a la comisaría, queman una comisaría y terminan matando a Sonco. ¿Qué imágenes vemos cuando van a una comisaría y se ponen
supuestamente campesinos o gente muy solaz y muy tranquila, rodean la comisaría y en esas imágenes vemos cómo exigen que se vayan los militares. Así es. Y los militares salen ante el temor que había por enfrentarse a ellos y se van a pedradas. ¿Qué es eso? Todo accionar terrorista tiene dos objetivos. Un militar, que es el hecho de quemar la comisaría, quemar la fiscalía, quemar aeropuertos, y uno político. El político va dirigido a la finalidad que tiene, ¿no? Darle un mensaje al pueblo, darle un mensaje a la conciencia del pueblo, decir, acá estamos por si acaso, esto te va a pasar si no nos apoyas. Eso es lo que buscaban en su momento, ¿no? Pero además, cuando toman esta patrulla militar en la altura de Puno, que hace un frío de las cangallas, ¿no es cierto?, y les exigen que crucen un río, ¿no es cierto?, y los agarran a pedradas, ¿qué es eso? Lógicamente, pues ¿Eso no es terrorismo? Eso es una acción terrorista, definitivamente que sí, claro. Pero acá decían los protestas, y salían en los periódicos, y ya habían ganado esa denominación, ¿no? Salvo este canal, ¿no? Yo decía los subversivos, el acto terrorista, no, los protestantes. ¿Qué hacían protestantes en Ica y justo ahí Bermejo? ¿Qué hacían protestantes en Ayacucho? No agarran un tubo de PVC, unían otro tubo de PVC, hacían un queso con una mecha. ¿Y qué cosa es eso? Eso es una instalaza. Entonces, ¿de dónde aprendes a hacer eso? Definitivamente esa es práctica, ¿no? Práctica que aprendía de lo que es la cuestión china, por ejemplo. Recordemos que Abimael se va con un grupo de personas, no solamente solo a China 2 veces, ¿no? Sino que hay un grupo de personas que salen también a China y son capacitados, especialmente el movimiento obrero de trabajadores y campesinos, el MOT. Ellos son los que salieron y aprendieron esta situación y vinieron acá a enseñar. Y conforme pasó el tiempo, pues, los atentados, pues, Félix, tenemos que tener, el pueblo peruano tiene que hacer 23.000 atentados, 23.000 atentados, 10.000, digamos, reos en cárcel. ¿A dónde están los 10.000 reos en cárcel en este momento? Durante esas protestas, cerca de Barrio Chino, en un grifo, y acá a todos los iqueños que me estén viendo, ¿no tomaron un grifo y no incendiaron un bus en la puerta del grifo? Cuando hablan de Willax Televisión, oye, Willax cumple 13 años. Yo, para serles sincero, no sabía. Me he enterado viendo el noticiero de Colorado Sonda. Y yo digo, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? Yo, evidentemente, cabilo en Willax desde que yo estoy acá. Pero digo, dentro de lo más complicado que me ha tocado vivir en Willax, yo estaba mirando las imágenes, estaba Alberto Moreno, etc. A la espalda del general hay una pared. Si lo enfocan, hay una pared. Y detrás del general hay una casa. Y detrás de esa casa, que es una playa de estacionamiento, que ahora recién ha comprado la corporación Wong, hay un grifo. Sí. Y nosotros vivíamos bajo la amenaza, ¿no es cierto?, y lo vimos en un chat, de que iban a poner una bomba en el grifo. Entonces, cuando nosotros llegamos por la puerta que todo el mundo ingresa, que es por la calle Van Gogh, estaba un carro de la policía, uno, con 4 policías. Entonces entramos, y a la hora que yo me iba, yo decía, váyanse todos, yo salía, Nicole, vete, váyanse todos, yo tenía que salir en contra, porque yo no sabía lo que podía pasar en la esquina. Porque Sendero Luminoso sabía que podía caer el gobierno, no sabía cuándo ni cómo. Y estábamos bajo amenaza. Y lo mismo pasaba porque cuando yo regreso, que la gente entienda, yo salgo, regresaba por Javier Prado. Entonces yo tenía que optar en Javier Prado. ¿Qué hago? ¿Sigo de frente como todos los días? Me meto al Zanjón, me meto a la derecha para ir por la Avenida México, doy la vuelta, llego a mi casa por Lince. Yo tenía que hacer todo eso porque yo no sabía si me estaban siguiendo. Salir de la rutina, claro. Tenía que salir de la rutina. Pero hay veces, yo decía, optaba por dar la vuelta y subía. ¿Y subía por dónde? Subía justo por adelante de RPP. Y RPP le pasaba lo mismo. Tenía un patrullero en la puerta y un carro de UDEX en el grifo de la esquina. ¿Qué cosa les quiero decir? Sendero Luminoso ha tenido bajo amenaza al Perú hace 7 meses. Y la gente lo toma como que ya se fue Castillo, no pasa nada. Ahorita hay un tema del terrorismo urbano. Así es. Que el gobierno no sabe cómo tratar. El terrorismo agravado se da en el Perú durante el gobierno de Fujimori, como consecuencia del asesinato de un muy famoso empresario y de varios otros más, ¿no? Pero de Hochschild. Ya cuando la cosa ya se espera, Fujimori dice, vamos a hacer la ley del terrorismo agravado.
y los militares salen a la calle, ponen toque de queda. ¿Qué es lo que la gente está pidiendo ahorita? Exactamente. Es que la cuestión se ha desbordado ya. Creo que no estamos pensando en que se puede desbordar, sino que se ha desbordado y la gente está pidiendo eso, ¿no? Yo quiero adelantar, si fuera Nicole tan amable, el cuadro que dice, trátenlos como terroristas, que estamos en el segundo bloque para comentarlo con General Baella, que es un hombre muy ligado a la lucha antiterrorista. Les quiero para que la gente, por Dios santo, lo entienda. Yo estoy alarmando y alertando a la gente a la vez. Mire estos números, son escalofriantes, pero son números reales. Sendero Luminoso entre mayo del 80 y febrero del 83, cuando recién comienza los 3 primeros años, 79 muertos. 79 muertos. Y los muertos se contaban día a día en los noticieros, y quienes leíamos a Caretas, leíamos a Fernando Rospigliosi joven, y en la esquina superior derecha salía la lista de los muertos. Entre enero del 2023 y septiembre del año de este año, hay 80 muertos en San Juan del Lurigancho. Así es. 80 muertos. ¿Se dan cuenta el número? Es importante darse cuenta de ese número. Le agradezco, general, por su paciencia y porque la gente... Nosotros vamos a tener una sorpresa en poco tiempo con respecto a la decencia y la docencia que han tenido ustedes, los policías, que nos permiten ahora poder conversar de esto. Y la idea es que esto no se desboque. Así es. Porque Sendero Luminoso va a aprovechar que la policía está metida en el terrorismo urbano y va a comenzar a avanzar. Porque, repito, hay hambre, hay carestía, hay inseguridad y viene el fenómeno del niño costero. El clima ideal para ellos. Entonces, los senderistas van a aprovecharse. General, le agradezco. Muy amable, como siempre. Vamos a ir a una pausa porque fíjense cómo es la vida. Mira, el sábado yo me comunico con Renzo Reyardo, que es el teniente alcalde de Lima, que es un especialista en seguridad ciudadana. Y dice, acaban de facultar a la Municipalidad de Lima para pedir que los militares salgan a las calles. Me manda un chat muy somero. Y digo, compadre, hay que hacer esto ya, hay que hacerlo esto público. Y fíjense qué ha pasado el día de hoy. La Presidenta de la República ha dado estado de emergencia para San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres, el primer y el segundo distrito más poblado de Lima. Pero si Rayardo lo pide a nombre de la municipalidad, lo lógico es que declaren todo Lima metropolitana en estado de emergencia y que los militares por fin, como hace años lo venimos pidiendo con Renzo, salgan a la calle de verdad. Así que, general, le agradezco por su paciencia. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Renzo Rayardo. Y por si acaso nadie me ha boyado, me he sacado un lunar, simplemente me he hecho mi erudit. Todavía no ha nacido el hombre que me pueda boyar. Yo todavía tengo mi flow. Siempre hay que tener Irudit a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma. Irudit es tu aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. Irudit, tenlo a la mano. Y por si acaso, para la gente que no ha escuchado bien, háganme caso. Hay que escuchar, hay que querer escuchar las cosas. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y de Willax Televisión. Por si acaso, el programa de Rayardo está en Willax y en PBO. Audifón tiene la solución. El primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados, hechos a medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D y laboratorios propios listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Consejo de pata para Dina. Si tanto te tiembla la mano para que salgan los militares a las calles, haz algo muy sencillo. Haces una conferencia de prensa con Otárola, lo pones a Porky, lo pones a Rayardo y dices, a pedido de López Aliaga y porque pide Rayardo, vamos a hacerlo. Si sale mal, que sea culpa de Porky y de Rayardo, porque ellos sí quieren tener esa responsabilidad. Hay que tomar las decisiones, menos turismo, más decisiones. Pausa, regresamos.